Si tienes la oportunidad de ir a cenar con el rey de España, ¿cómo irías vestido a ese lugar? O quizás no nos vayamos tan lejos. ¿Qué tal si tienes que presentarte para una entrevista de trabajo? ¿Cómo irías a ese lugar? La manera por la cual iríamos presentables es porque estamos frente a una persona importante. De la misma manera, ¿cuánto más no deberíamos estar presentables para estar frente a la presencia de Dios? Desde los tiempos bíblicos, por ejemplo, la historia de Moisés frente a la zarza que ardía, Dios le dijo que se quitara los calzados de sus pies porque el lugar que pisaba era tierra santa. Inclusive hoy en día hay diferentes culturas en la cual no pueden entrar a un templo sin antes quitarse los zapatos de sus pies. Inclusive algunas culturas asiáticas en la iglesia adventista también. Esta semana no solamente nos vamos a referir acerca de la santidad con respecto a algún lugar, sino que hablaremos también de la santidad de Dios y cómo nosotros también podemos ser santos. Pues Cristo Jesús nos dice que seamos santos así como Él es santo. Te invito para que te quedes esta media hora y podamos aprender un poco más acerca de la santidad de Dios. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos una vez más a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Y estamos una vez más en nuestro panel universitario de esta semana y vamos a permitir que nuestros panelistas se presenten antes de comenzar el tema de esta semana. Muy bien, yo me llamo José Antonio de Gracia, vengo llegando hace pocos meses de México y estudié medicina y gracias por invitarme. Mi nombre es Leslie Escudero y yo vengo de la iglesia de Villas Ahí. Ok, buenas tardes, mi nombre es Ismael Restrepo, asisto de la iglesia de Barúa, vengo de Chiriquí y estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias a los tres por estar aquí en esta semana. Y para comenzar voy a pedirle a José que por favor nos lea el texto clave de esta semana y que también ore por nosotros antes de comenzar. Ok, el texto se encuentra en Salmos 99:9 y dice de la siguiente manera: ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Con esto vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias por la vida que nos das y por la oportunidad que nos permites de discutir esta lección y de poder compartir este mensaje con otros. Permite que esto sea de bendición para muchas personas y quédate en este lugar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, José. Y bueno, el tema de esta semana realmente es sumamente interesante. Estamos hablando acerca de la santidad de Dios. Y la primera pregunta que les quiero tirar es acerca del día sábado desde el Génesis. Y la primera pregunta es, ¿qué hace que el día sábado sea santo para ustedes? ¿Qué opinan? Es santo porque Dios lo santificó. Podríamos partir de ese punto y sin discutir, simplemente deberíamos creer que por eso es santo, ¿no? Pero también dice en la palabra de Dios que Dios lo bendijo y que reposó en él. Son dos factores bastante importantes por los cuales yo lo considero un día santo. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con lo que se fue viviendo en la creación. Podemos ver que mientras Dios fue creando el mundo, hubieron ciertos peldaños o ciertos escalones en orden de importancia de las cosas que se llegaron a hacer. Primero separó las aguas de la tierra, creó el sol, creó la luna, las estrellas, y conforme fueron creando, fueron viniendo seres superiores, los animales del agua, las aves, después los animales terrestres y por último el hombre. Cabe decir que la corona de la creación realmente fue el sábado. Aunque Dios reposó en ese día y no creó nada en ese día, pero realmente al estar reposando estaba creando
un sábado para nosotros, un día de descanso. Entonces, viene siendo uno de las cosas más importantes que pasó en la creación, aparte de lo que fue la creación del hombre. Y como dice mi compañera, Dios apartó ese día, lo santificó y lo bendijo. Entonces, indiscutiblemente, pues eso hace que el sábado sea santo. Y es interesante que también... Me gustaría aportar que después de que se dio la creación, toda la maravilla que fue la combinación que hizo, en cierta manera, realmente Dios no necesitaba descansar un día, Claro. sino más bien, considero yo, que puso eso como señal para que hubiese un día, después de una larga jornada de trabajo, de organización, porque tenemos un Dios muy organizado, encontrar esa comunión con tu Creador. O sea, que todas las criaturas que fueron creadas en cierto día en específico, alabar y glorificar el nombre de aquella persona que les dio la oportunidad de existir, de vivir, de compartir todo eso que le estaba brindando, que es maravilloso. Estamos hablando en la cartilla enfocada de la santidad de Dios, en la forma de adorarlo. Sabemos que es el día sábado, el día que Dios apartó, pero ¿por qué creen que aunque hay un solo Dios y también hay una sola palabra de Dios, por qué creen que las personas lo adoran de diferentes formas? Porque a los seres humanos nos gusta manipular las cosas a nuestra conveniencia. Por ejemplo, podemos decir que adoramos a Dios cuando cumplimos sus mandamientos. ¿Cuán fácil es cumplir los mandamientos para nosotros los seres humanos? No es nada fácil, ¿verdad? Nosotros lo hacemos porque amamos a Dios y porque sabemos que eso le agrada. Pero no todos pensamos así. Por ejemplo, dice ahí, lo que acabamos de hablar, Dios tomó el sábado, lo santificó. Nosotros como adventistas sabemos que el sábado es el día de reposo. Nos sustentamos con las palabras de Dios. Pero si tú vas donde una persona que no tiene este conocimiento, te va a decir, no, porque ese día yo trabajo, porque si yo no trabajo no voy a hacer dinero, o no me va a pagar ese día, y no, eso afecta a mi bolsillo, poniéndolo. Yo pienso que más que nada es algo conveniente. Y también considero que hay muchas personas que saben esta verdad, grandes líderes a través de la historia, pero simplemente por orgullo y a su conveniencia, no lo quieren aceptar. Pero yo pienso que se trata más bien de como lo que es importante para mí y lo que a mí me conviene. Por eso yo voy a adorar a Dios de esta forma. Yo creo que si Dios, por ejemplo, la gente dice, no, pero Dios comprende que tú tienes que trabajar, que tú tienes que comer, que si tú no trabajas los sábados, tal vez no vas a conseguir trabajo o te van a despedir. Él comprende esas cosas. Él quiere que tú seas feliz. Entonces, pero no es más que adaptarlo a nuestra simple conveniencia. Yo considero que las personas, como dice la compañera, tratan de adecuar todo lo que lo rodea de la mejor manera para mí, en un sentido más bien egoísta. Sabemos que adorar a Dios es agradarle. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, tanto en días de semana, no solamente específicamente el sábado, deberían agradar a Dios. Claro, que en sábado debería ser algo más especial. Y enfocarlo y tener nuestro enfoque única y exclusivamente en las cosas que agraden a Dios. Entonces, mucha gente también indica de que por cultura, en diferentes partes se adora diferente. Yo no diría tanto echarle la culpa a lo que es la cultura. Recordemos como se indicó al inicio, que tú nos dijiste, es un solo Dios. Es un solo Dios, Él dejó las cosas tal cual como deben ser, claras hacia nosotros, y aunado a eso, nos dio ejemplo a través de su Hijo, de cómo deberíamos hacer la adoración. Así que hay que seguir las reglas, o sea, tal cual como están establecidas, y procurar no desviarnos, o sea, no desviarnos y no tratar de cambiar o evolucionar a algo que va a permanecer para siempre de aquí hasta que venga nuestro Señor. Bueno, realmente yo creo que esto es algo mucho más profundo que el pensar en una simple conveniencia. Creo que hay diferentes formas de adorar a lo que es a Dios, a un Dios. Diferentes tipos de creencias, tanto incluso hay entre musulmanes,
es un mismo Dios, pero se adora de otra forma. Los cristianos, tantas ramas que hay, católicos, metodistas, adventistas, bautistas, y realmente creo que todo viene de la forma equivocada en la que se pueda estar interpretando la Biblia. Cabe decir que aunque la Biblia no se contradice, y nunca se va a contradecir, aparentemente hay muchas cosas que donde al que lo lee de una forma incorrecta puede pensar que la Biblia realmente sí se contradice. En el Antiguo Testamento nos manda a guardar el sábado, porque es el día de reposo, y hay muchos textos, más que todo de los que escribe Pablo en Romanos 7, Romanos 8, donde él empieza a hablar que la ley aparentemente hoy muchos lo toman como que aparentemente no está vigente, y esto es algo muy profundo realmente. En Gálatas también, Gálatas 3, habla acerca de lo que es la ley, pues de qué sirve la ley. Fue puesta, dice, a causa de las rebeliones, hasta que vino la promesa que es Cristo. Entonces muchos piensan que al no estar vigente, realmente el día de adoración no es el sábado. Entonces es algo mucho más profundo que simplemente el pensar que una tradición me va a mí a hacer o no guardar un día. Entonces hay que leer la Biblia con mucho cuidado realmente para no llegar a confundirse, y el problema de esto es la forma en cómo interpretamos los textos de la Biblia. Correcto. Hay un punto de cuando Jesús ya llegó antes de que llegara a la tierra y dejara todo su esplendor y su gloria, aquí en la tierra estuvo Juan el Bautista preparando el camino para que otros pudieran escuchar la palabra de Cristo Jesús. ¿Por qué creen ustedes que primero se tuvo que hacer ese espacio de Juan el Bautista, que era la familia de Jesús, de preparar el camino para cuando Él llegara a esta tierra? Bueno, realmente es algo que a mí, realmente ya estaba profetizado. A mí, como cristiano, me da la garantía de que al yo saber que iba a venir alguien antes de Jesús, que iba a preparar el camino, y ver la labor que hace Juan el Bautista, me iba a indicar a mí perfectamente quién era el Mesías. Yo creo que la función de Juan en sí era mostrar a la gente de su entorno quién era el Mesías, y mostrarnos a nosotros y darnos la seguridad de que Él era Jesús. Para eso Él iba a preparar el camino, porque ya estaba profetizado, ya es una seguridad de que el que venía después de Él era el que iba a quitar el pecado del mundo. Yo resalto la parte en que a través de la historia, antes de Cristo, siempre ha habido personajes que han ido enseñando el mensaje, han ido preparando el camino. De repente se refleja más en Juan en esta ocasión, porque fue el antes de que llegara el Mesías. Pero yo considero que antes que Juan hubieron personas también que igualmente impartían el mensaje, le hablaban a la gente. Lo único que en ese momento específico, o sea, Juan estaba antes de que viniera el Mesías. Por eso reflejamos a la figura de Juan, y también en la cartilla indicaba de que Jesús compartió cierta potestad, se le dio cierta potestad a Juan para que él hiciera mejor la obra. Y en cuanto a eso resalto de que fue una ayuda, y en la cartilla también nos indica de que Dios nos coloca a nosotros en diferentes situaciones y que Él nos ayuda a resolver todas esas situaciones. Es más, recuerdo en un programa de jóvenes que un pastor nos indicó una frase que para mí me ayudó mucho en mi vida. Dios no te pone en ninguna situación en la cual la victoria para ti se asegura. La cuestión es que tú lo creas. O sea, que tú tengas la fe, la confianza en Él, de que venga la circunstancia que venga, tú vas a luchar y junto con Él vas a vencer. Pero si en el recorrido puede ser un tiempo largo o un tiempo corto, eso no lo sabemos nosotros, tú desmayas o simplemente te retiras, entonces obviamente pierdes. Los quiero llevar a Lucas, capítulo 4, y el versículo
34. Lucas 4:34 habla acerca de una historia en la que Jesús estaba involucrado y nos dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. En ese punto estaban hablando realmente un demonio, estaba hablando frente a Jesús y le dijo, yo sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, inclusive el diablo reconoce la santidad de Dios. Correcto. Y la pregunta que le quiero tirar es, ¿de qué forma ustedes creen que Jesús reveló su santidad aquí en la tierra? Porque inclusive ya sabemos que hasta el mismo diablo supo que él era una persona santa. ¿De qué forma ustedes creen que él lo reveló aquí en la tierra? Muy bien, yo creo que sí hay muchos versículos de la Biblia donde pueden confirmar esto, la santidad de Jesús. Hay uno en 2 Corintios 5:21, para los que quieran buscarlo, 2 Corintios 5:21, y dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicias de Dios en él. Esa primera frase, al que no conoció pecado, me hace ver que Cristo realmente tuvo en esta tierra una vida santa, desde su infancia hasta el momento en donde Él ascendió al cielo. Me habla del tipo de vida que vivió Jesús, y para llegar a vivir una vida así, realmente no es fácil, porque Jesús, como en lecciones pasadas, era humano, al mismo tiempo era divino, pero Él nunca usó su poder divino para soportar las tentaciones. Entonces, ¿de qué forma? Aquí viene otra pregunta que se me viene a mente. ¿De qué forma Jesús pudo lograr esa santidad? Entonces, tendríamos que analizar y ver la vida que tuvo Jesús y la comunión que tuvo Jesús con su Padre para llevar este tipo de vida. Jesús fue una persona que oraba a diario, pasaba noches enteras orando, pasaba aferrado a cada segundo de la mano de Dios el Padre, y de esta manera creo que fue como Él pudo permanecer siendo santo. Entonces, para mí eso demuestra la santidad de Jesús. También, añadiendo un poco a lo que nos estaba diciendo de cómo Él pudo ser santo, la Biblia también nos dice en 1 de Pedro, el capítulo 1, y el versículo 15 y 16. Un pasaje muy interesante. Para algunos también puede ser un pasaje un poco imposible también de cumplir. Dice 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Quizás para algunos puede sonar como que imposible, ¿cómo puedo llegar a ser un santo? Mucha gente se imagina solamente un santo, una persona importada, santo, y que no hace nada. Pero ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos ser santos así como Jesús fue santo? ¿Algo imposible o algo que se puede llegar a ser? Yo considero que es una lucha constante, porque la lección que quiero señalar de lo que dijo José, es que la comunión que tenía Jesús con su Padre le permitió soportar todo lo que le sucedió a Él en esta tierra. Entonces, es la misma lección para nosotros. O sea, si nos aferramos a Dios, si lo buscamos a Él, si todos los días estamos en comunión con Él, pues Él nos dará el poder para nosotros sobrellevar cualquier tipo de situación. Pero hay algo clave para mí, que es que nosotros no vamos a llegar a ser santos en esta tierra, definitivamente. Porque cuando nosotros recibamos a Dios, creemos en Él, y Él venga por segunda vez a buscarlo, entonces vamos a ser transformados. O sea, por eso resalto que es una lucha constante. O sea, es el estar en comunión con Él, ver tus actos todos los días, reflexionar, mira, hoy me levanté, hice tal cosa, debo cambiar esto, mejorar en esto, debo orar más, leer más la Biblia, conocer más de Dios, compartir también lo que sé, que también es bueno y te ayuda, te edifica tanto a ti como a la persona que le estás apoyando. Ahora también los quiero llevar a un versículo, Éxodo 3 y el versículo 5. Habla acerca de la historia de cómo empezó Moisés a su ministerio, por decirlo así. Éxodo 3:5 nos dice, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
es Tierra Santa. Y la pregunta que les quiero decir es, ¿cómo un lugar puede llegar a ser santo? ¿Por qué ustedes creen que, por ejemplo, la iglesia, creen ustedes que hoy en día se puede ver un respeto por la santidad que puede tener la iglesia? Pero primero, ¿cómo puede llegar un lugar a ser santo? Bueno, realmente lo que creo que hace santo un lugar no es tanto el lugar, sino la presencia de Dios. Amén. Y ese lugar era santo porque Dios estaba ahí y Dios era el santo. Entonces, no sé si realmente yo esté bien, pero creo que voy a discordar un poco con lo que dijo mi compañero en el punto pasado, en la frase donde él dijo que no podemos llegar a ser santos en esta tierra. Yo creo que humanamente eso es imposible, pero quien nos hace santos no somos nosotros mismos, ni las cosas buenas que nosotros podamos hacer o las veces que no queramos caer, eso no nos hace santos. Lo que nos hace santos, como en este caso, es la presencia de Dios. Y si Dios fue capaz de hacer santo un lugar inerte, sin vida, simplemente con tener su presencia, yo creo que si yo tengo a Cristo en mi corazón y si Él perdonó todos mis pecados, no hay nada que me juzgue a mí. Simplemente eso a mí me hace ser santo, porque Cristo vive en mí, y la santidad que Dios me atribuye es por la vida de Jesús. Entonces, santos, sí estoy de acuerdo, nunca vamos a ser santos, pero por otro sentido, si Jesús vive en mí, yo soy santo. Un pastor una vez me dijo, un santo realmente es un pecador arrepentido, porque Dios quita todas las cargas de él y no hay nada que lo pueda condenar. Entonces, yo creo que en ese sentido sí podemos ser santos en esta tierra, al permitir que Dios more en nuestro corazón. ¿Creen ustedes que hoy en día las personas poseen una noción correcta de la santidad de Dios? ¿Y creen que hoy en día están adorando a Dios sabiendo realmente el gran puesto de santidad que debe ser otorgado para Dios? Porque hay muchas personas, hay muchas otras culturas que no entran a una iglesia, inclusive adventistas, sin antes quitarse los zapatos de los pies, o realmente se escucha un gran silencio dentro del templo en comparación a otros lugares, porque realmente para ellos es un grado de real importancia la santidad de Dios. ¿Creen que hoy en día se aprecia eso? Yo pienso que algunas personas o en algunos lugares no. He tenido pues experiencias personales. Por ejemplo, en la cartilla creo que la instrucción decía que, bueno, desde pequeños se nos inculcó que la iglesia es un lugar santo, que merece respeto, reverencia, que uno no puede estar corriendo, no puede estar hablando, no te puede estar riendo tampoco, y ahora hoy en día tampoco puede estar chateando por el BlackBerry, ¿verdad? Creo que hacen bastante énfasis en eso. Pues, ¿por qué se da? Pues naturalmente. Pero pienso que los seres humanos a veces perdemos el norte, perdemos la noción de lo que es realmente reverencia y respeto a Dios, cualquier lugar que sea, porque puede ser que no sea una iglesia propiamente, puede ser que estemos en otro lugar donde está la presencia de Dios. Por ejemplo, si vamos a una campaña en un lugar que es abierto o de repente bastante humilde, donde tal vez no haya ni siquiera una edificación, simplemente que hay una persona predicando la palabra. Y también pues porque me ha tocado entrar a iglesias pues de otras denominaciones, digo, sin ofender a nadie, respeto la manera de creer de todo el mundo, que si nos vamos a la Biblia realmente no coincide como ahí lo adoran, pero bueno, es la manera de ellos de adorarla. En fin, yo pienso que parte y parte, hay veces como que, sí, digo, la Biblia es clara en cómo debemos adorar a Dios, ¿verdad? Es como la santidad de Él, cómo debe ser la reverencia, incluso menciona cómo los ángeles se postran ante Dios. Imagínense cuánto más debe ser nuestra reverencia ante Él. Pero también debemos reconocer que en el mundo real eso no sucede así todo el tiempo. En cuanto al lugar, pongo por ejemplo lo que hicimos al inicio del barco. ¿Qué fue lo que primero, o una de las primeras cosas que hicimos? Primero pedimos la presencia de Dios. Y yo estoy seguro y convencido de que la presencia de Dios, manifestada a través de su Espíritu Santo, está aquí. Entonces, el lugar, como indica la compañera, no es específicamente un sitio en el cual hay que adorar.
puede ser cualquier reunión en la cual tú manifiestes de que tú deseas que Dios te guíe a través de su Espíritu Santo, que es la guía que tenemos en nuestro convenir. Y en cuanto a la adoración, volvemos a caer en el tema de personal. Cómo cada persona tiene la percepción de adorar a Dios. Correcto. Y eso es lo que va haciendo diversas maneras. Porque yo considero que lo que yo estoy haciendo está bien. Y tal vez no haya nadie que me diga lo contrario. Y yo estoy convencido de que lo que hago está bien. Y lo tomo y me voy por esa línea y es mi forma, mi tradición, mi cultura, ya sea que lo hayas heredado o lo hayas desarrollado. Entonces, y perdemos lo que es el norte, lo que está establecido, lo que deberíamos hacer por regla, y entonces recaemos en mi adoración personal y no en lo que es realmente agradar a Dios, a mi conveniencia. Y ya para terminar, nos dice también la Biblia que somos de este mundo, pero realmente no pertenecemos a este mundo. Y realmente tenemos que trabajar por ser diferentes en nuestro entorno. Y les quiero preguntar, ¿cómo podemos mostrarles a los demás que somos diferentes del mundo, pero sin que ellos piensen que realmente no estamos aislados fuera de ellos? ¿Cómo creen que podemos recalcar esa diferencia en este mundo? Bueno, en una experiencia personal es allá en México, yo soy médico. Allá me tocó trabajar en hospitales no adventistas y la gran mayoría que trabaja ahí son personas que muchas veces no creen en Dios y hacían actividades en las cuales por el lugar de trabajo yo tenía que estar. Y muchas veces había cristianos o adventistas que me veían estando en el mismo lugar que ellos, cuando era un lugar donde ellos estaban tomando, fumando y todo eso, decían: ah, mira, el no sé quién está en tal lugar y está haciendo esto y todo, o sea, y me formaban parte del grupo. Lo que ellos no sabían es que estando en ese lugar, yo estaba con ellos por la actividad que fuera, por sea de trabajo o la actividad que fuera. Sin embargo, no participaba de las mismas cosas que hacían ellos, y ellos empezaban a preguntarme: oye, ¿por qué tú no tomas? ¿Por qué tú no fumas? ¿Por qué no haces esto? Oye, ven a bailar. No lo hago tampoco. Entonces ellos me preguntaban: ¿y de qué forma tú te diviertes? ¿Y por qué eres diferente? ¿Por qué haces esto? Entonces, lo que realmente la gente adventista de aquel entonces que decía las críticas no entendía, es que Dios ahí no nos dice, o sea, Jesús nos está diciendo que no nos apartemos del mundo, sino que nos va a guardar de Él. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, no significa que yo como adventista no me pueda mezclar o estar rodeado de gente que no cree lo mismo que yo, simplemente que no participe de las mismas cosas que ellos hacen. Y yo simplemente por dentro estaba pensando que la gente de la iglesia estaba haciendo algo mucho peor al estarme criticando, cuando yo simplemente a ellos les estaba dando un buen testimonio de lo que yo creía. Entonces esto para mí es un ejemplo de cómo nosotros podemos estar en el mundo pero no formar parte de él. Mira, cuando uno acepta a Cristo, tú decides seguirle, obviamente automáticamente debe haber una transformación en ti. O sea, cambias tu actitud, mejoras en ciertas cosas, y es progresivo, no es inmediato. Y así Dios se va reflejando en tu vida, en tu modo de actuar, en tu modo de vestir, en tu modo de todo lo que tú proyectas a los demás debe ir cambiando. Porque si tú realmente lo aceptaste a Él y lo amas y quieres seguirle, pues Él te dice cómo seguirlo, y así mismo tú vas transformando. Entonces te vas convirtiendo obviamente en una persona totalmente diferente a la como eras antes, ya sea que hayas nacido dentro de la iglesia o lo hayas aceptado porque fuiste a una campaña, lo aceptaste, te llegó el mensaje y estás ahí por convicción. Entonces, el reflejar eso a las demás personas, obviamente las personas captan tu transformación, siempre y cuando también sea que tú la proyectes, porque tú puedes proyectar cierta forma de ser en cierto sitio
con ciertas personas reunidas, ya sea dentro de la iglesia, y cuando estás fuera de ella, si no te comportas igual, o sea, sigues haciendo lo mismo porque ya las personas no te ven, las que convives en la iglesia, pues entonces estás llevando una doble vida. Pero si mantienes esa misma línea, obviamente le estás dando un testimonio a las demás personas: mira, yo cambié, acepté a Cristo, ahora soy diferente, ya no hago las cosas antiguas. Y Él en su palabra nos promete que una vez que lo aceptemos a Él, vamos a ser nueva criatura. Así que ese sería, para mí sería el enfoque. Yo creo que también hay que ver la vida de Jesús. A Jesús, ¿por qué lo criticaron? Por estar con pecadores, con publicanos, con cobradores de impuestos, por comer con ellos, por convivir con ellos. Era lo que yo estaba haciendo con mis compañeros de trabajo. Y simplemente Jesús, estando con ellos, no participaba de las cosas que ellos hacían y les daba el ejemplo de cómo ellos debían de vivir, y mucha gente cambió por eso. Entonces, viendo ese ejemplo, yo creo que a nosotros nos queda claro que no debemos de excluirnos del entorno, simplemente formar parte de él, pero no hacer las cosas que el mundo hace. Ojo, pero hay un detalle. Recordemos también lo que es la influencia del grupo. O sea, es un detalle importante, porque está bien, tú reflejas, tú proyectas y mantienes tu línea y estás fiel en lo que crees. Pero también el hecho de compartir mucho tiempo y con esas personas, a veces para algunos no es tan fácil y pueden recaer en seguir, o sea, comportarse totalmente diferente. Ok, yo pienso que ser diferente es una oportunidad de testificar. Amén. Simplemente un ejemplo clásico, el ejemplo de Daniel. No se contaminó con la comida del rey, y yo me imagino que esas personas le preguntaron: oye, pero ¿por qué tú vas a comer vegetales? Esa comida es insípida, ¿qué te pasa? Mira, come carne, toma vino, muchacho. Pero él era diferente, y seguramente ellos comenzaron a ver los pros de ser diferente, los beneficios que trae ser diferente cumpliendo la palabra de Dios. Creo que en cualquier situación o en cualquier lugar que nos encontremos, siempre tenemos que reflejar a Cristo Jesús en cualquier entorno en que estemos. Y así como Juan el Bautista preparó el camino para cuando vino el Mesías, nosotros también tenemos que preparar el camino y decirle a otros que Cristo Jesús pronto va a venir, pero para llevarnos a morar con Él para siempre. Les quiero dar las gracias por compartir con nosotros este momento. Realmente es un tema bastante interesante y bastante extenso, se puede llegar a hacer, pero realmente que la santidad de Dios es un tema bastante interesante, y pues los invito para que también puedan participar en un futuro también. Que Dios los bendiga. Gracias. Glycil Regua, de Hawái, Estados Unidos, dijo que ser santo implica tener una entrega total a la voluntad de Dios. Significa caminar por fe y no por la vista. Implica apoyarnos en Dios con confianza y descansar en su amor. Vivir con Él te ayudará a hacerlo en santidad. Cristo Jesús nos anima para que seamos santos así como Él es santo. Pero suena un poco difícil poder llegar a ser santo, quizás un poco imposible. Pero Cristo Jesús nos dice en su palabra en Filipenses 4:13 que todo lo podemos hacer en Él, que nos fortalece. Por ende, todos los días, al tener una comunión con Cristo Jesús, al tratar de hacer su voluntad todos los días, nos va a llevar a ese escalón para ser santo como Él es santo. Y podremos compartir de su amor con otras personas y así prepararnos para cuando Él venga en gloria. Te invito para que esta semana hagas de tu deber ser santo como Cristo Jesús es santo. Y te invito la próxima semana que nos acompañes en otro programa más de Panel Universitario. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no pueda superar de la mano de Dios. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria.